En un acto desesperado se cortó el dedo meñique y lo ofreció a los loas para pedirles un hijo. Prometió que se cortaría todos los dedos si era necesario con tal de tener una gran familia, que ella quería tener 12 hijos exactamente. Al mes quedó embarazada. Nació Ginette, una niña idéntica a ella. Le decía meñique, de cariño, como si el dedo perdido hubiera renacido en forma de su hija. A los 14 años, Mireille enterró a su mamá. Y ahí descubrieron algo bastante aterrador, más que curioso. No tenía los dedos de los pies. 13 dedos le faltaban en total. 12 hijos, más la primera que se le ahogó. Fue como si cada nacimiento hubiera cobrado un precio muy alto. El bisabuelo bajó la mirada. El niño levantó la suya. Lo que vio lo dejó helado. Con los ojos colorados, el rostro aterrador y colmillos que le llegaban casi al pecho. Lo empujó del caballo y se echó a correr con Moro. El niño lo empezó a seguir a gatas y le gritaba: «Papi, llévame contigo, papi». Pero la voz se le fue haciendo más grave. Al día siguiente le conté a la abuela. Me dijo que hice bien en no asomarme, que podría haber sido un nahual, una bruja o un muerto. Se me frunció todo, literalmente todo. Salí corriendo aterrado. Al salir, la volví a ver. La señora de blanco giraba hacia la salida y una silla giraba sola en medio del patio. Ándale. Esa chiquibanda, sean bienvenidos al episodio número 149 de su podcast paranormal preferido con comedia, Relatos Cósmicos Mutantes. El podcast en el que cada semana yo, el Dr. Melquiades, le lee a Lau Alcalá, hola, nuestra productora, y a todos ustedes las anécdotas paranormales, perturbadoras, inquietantes, cósmicas mutantes, que ustedes nos envían. Muchísimas gracias por sintonizar el episodio. Suena bien así, ¿eh? Gracias por sintonizar. Gracias por darle clic a la miniatura que les aparece ahí en su feed de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y pasar este rato paranormal con nosotros. Créanme que para nosotros es tiempo valiosísimo de calidad con toda nuestra comunidad. Así es, y si ya le diste clic, ahora dale like. Digo, ya estás en el momento de apretar botones, pues ahora dale like. Dale like. Ya sabes que si llegaste aquí es garantía de que al menos una de las 4 anécdotas que les contaré el día de hoy, sin duda les va a gustar, los va a dejar impactados o van a decir: ah, caray, eso ya lo había escuchado antes, eso me pasó, le pasó a mi madrina, le pasó a mi padrino, le pasó a mi abuelo, le pudo haber pasado a alguien cercano. Sí, recuerden. En el episodio anterior, una chica envió una anécdota de algo que le pasó en el Metro Pino Suárez. Bueno, en la estación de Metro Pino Suárez. Coincidió que anteriormente le había ocurrido a 2 de sus compañeras de trabajo y también a una de sus primas. Pero que creen que no nada más eso, sino que hace como casi 20 años me ocurrió también a mí. Entonces ya somos 5 personas en diferentes partes de México que, bueno, al menos yo a ellas no las conozco y nos han ocurrido. O nos ocurrió lo mismo en esa estación de metro. Así es. Entonces ya saben que este es el espacio seguro donde pueden enviar esas anécdotas que nadie les cree. Aquí con todo gusto las leeremos, las compartiremos y sacaremos sus debidas conjeturas. Y productora, mande. Bueno, no se les olvide, ya saben que tenemos episodio nuevo los lunes y los jueves. ¿Este jueves de qué va a ir, productora? Hombres Lobo. No, ¿cómo Hombres Lobo no. Y no en París. Hombres Lobo, no. 2 historias que podrían ser ciertas. ¿Ok? 2 relatos que podrían ser ciertos. O sea, vienen documentados. Así es. Uf, no, yo, es más, ya vamos a que, ya cuéntemelas ahorita. Hasta el jueves. Hasta el jueves. No se lo pierdan, chiquibandas, acompáñenos el día jueves con un episodio nuevo de la productora contándonos estas anécdotas de hombres lobo. Ya saben que yo soy alérgico a los hombres lobo, entonces sin duda me va a impactar. Pausa. Si usted es alérgico a los hombres lobo, entonces usted es la prueba de que los hombres lobo existen. Porque si no, de lo contrario, no tuviera una alergia a los hombres lobo. Ya, confirmadísimo. Gracias a Dr. Melquiades lo acabamos de confirmar. Los hombres lobo existen. Gracias, Dr. Melquiades. Por cierto, y ojo, esto es información fidedigna de primera mano. No es lo mismo un hombre lobo que un nahual. Son 2 cosas completamente diferentes. Completamente distintas. Sí, porque Dr. Melquiades no es alérgico a los nahuales. Solo a los hombres lobo. Ojo con eso. En un próximo episodio les voy a contar una historia romántica que tuve con una nahuala. Ya será en otro episodio. Pero de mientras sí, queda sentadísimo, no son lo mismo para que no se me confundan. Y también váyanse a los sketches de Instagram porque ahí viene el sustento de por qué soy alérgico a los hombres lobo.
Entonces, sin más, chiquibanda, no se les olvide, váyanse también los miércoles a mi canal secundario Dr. Melquiades, donde van a ver un nuevo caso perturbadoramente ridículo que no sucedió. Jamás. Lamentablemente el día de hoy no tenemos encuesta, productora, No, así no que tenemos ¿le parece si encuesta. ya empezamos? Sí, vámonos para allá. Vámonos con la primera. Dicen que hay nombres que no deben repetirse y secretos familiares que deben de permanecer bien enterrados, porque al descubrirlos puede ser que aquello no fuera una leyenda, sino una maldición que aguarda despertar para caer sobre nuevos familiares. Ujule. Esta anécdota nos la envía Carolina Bermúdez y la tituló La maldición de la mulata. Gracias, Carolina. Vamos a ver. Y va de las de acá. Querido doctor Melquiades y productora, Hola. llevo poco tiempo escuchándolos en Spotify. Ay, perfecto. Maravilloso. Un compañero del trabajo me los presentó. Ese compañero tuyo es garantía. No le pierdas el contacto. Nada más aguas, no vaya a ser el que te pica las costillas. Pero ese compañero tuyo tiene un buen gusto. Sí. Soy de la Ciudad de México y me encantaría escucharan mi anécdota Venga. familiar contada con esa voz que tiene. Y obviamente quiero escuchar sus suposiciones, siempre tan fuera de contexto. Ya ve, doctor Melquiades, y usted que creía que eran geniales. Pero no parecen tan lejanas de la realidad. Ándele, ándele. Ay, no, Carolina, no hagas eso. Le cuento, a mí me gusta pensar que las historias que se cuentan en voz baja son las que más pasan. Las que se murmuran entre cucharones y vapor, mientras se revuelven los frijoles en la olla o se pica cebolla con los ojos llorosos. Oh, como tita. agua como para agua chocolate. para chocolate. Sí, antes me gustaba, ya no. Así fue como mi abuela me contó esta historia. Me la soltó ya cuando estaba muy viejita y fue como quien quiere sacarse una espina que lleva años enterrada. Y a mí, como siempre me han gustado las cosas sobrenaturales, me quedé escuchándola. La historia empieza en Haití, en 1855, cuando la bisabuela de mi mamá, a quien todos llamaban simplemente la mulata, decidió cruzar el mar con un francés que la compró. Bueno, no es que haya decidido, ¿verdad? O sea, si la compró ella no lo decidió, pero bueno, que la compró y se la trajo a vivir a México. No sé si fue por amor, por destino o por algún pacto con los loas, esos espíritus del vudú que ella invocaba como quien llama a sus hijos por nombre. Lo que sí sé es que llegó a Puebla. Era una mujer de piel muy oscura, pero ojos claros. Dicen que por eso el francés se la trajo. Y que desde el primer día la gente la miraba con una mezcla entre deseo y miedo. Puebla en eso entonces era una ciudad de sotanas y campanas, muy católica, muy a pesar del rosario y esconder los pecados bajo el tapete, pero la mulata no se escondía. Ella hacía un sinfín de trabajos con vudú. Anda. Decía que se encomendaba a Bondier, el dios supremo, pero que eran los loaus quienes le traían la información. Y vaya que la traían. Sabía cosas que nadie le había contado, secretos que ni en el confesionario se habían escuchado. Y con eso empezó a comerciar. No era chantaje directo, pero sí una especie de trueque silencioso. Tú me das esto y yo no digo aquello. ¿Ok? La gente pagaba no solo con dinero, sino con favores y bienes. Y aunque todos sabían que ella era la que movía los hilos, preferían decir que la riqueza venía del francés. Como si no quisieran aceptar que una mujer morena, extranjera, bruja, pudiera tener poder. Uy, mira qué cosas. Pero lo tenía y mucho. Bueno, al menos creo que manejaba un bajo perfil, ¿no? Tal vez le convenía por ese lado. En 1959 estalló la Guerra de Reforma. Puebla se volvió un campo de batalla entre liberales y conservadores, entre los que querían separar la iglesia del Estado y los que querían seguir bajo el manto del clero. La mulata, que ya tenía enemigos en sotana, decidió huir con su esposo a Chiapas. Ahí se establecieron y ahí empezó la parte más oscura de la historia. La mulata no podía tener hijos. Lo intentó de todo, hasta que un día, en un acto desesperado, se cortó el dedo meñique y lo ofreció a los loas para pedirles un hijo.
Prometió que se cortaría todos los dedos si era necesario con tal de tener una gran familia, que ella quería tener 12 hijos exactamente. Al mes quedó embarazada. Nació Ginette, una niña idéntica a ella. Le decía Meñique, de cariño, como si el dedo perdido hubiera renacido en forma de su hija. Pero a los 3 meses de nacida, Ginette murió ahogada. Ay, no es cierto. En circunstancias que nadie pudo explicar. Dicen que fue como si el agua le hubiera llamado por su nombre. La mulata, lejos de rendirse, se cortó el dedo anular de la misma mano izquierda. Y de ahí nació Mirel. Otra vez idéntica a ella, pero ahora sí la cuidó como si fuera su reflejo. Cuando Mirel tenía 3 años, la mulata perdió el meñique de la otra mano. Y al mes quedó embarazada de Manolo, el único varón, tío bisabuelo de mi mamá. Él sí vivió muchos años y mi mamá lo conoció cuando ella era niña. Cuando ella era niña. Y él ya era muy viejito. Llegó a vivir hasta los 112 años. Cuentan que tenía una mirada que atravesaba paredes. Su vida siguió. La mulata pudo tener más hijos. Lo curioso fue que ya no perdió más dedos. Todos sus hijos fueron con el francés, de apellido Limantour. Un apellido que yo ya no llevo, lo cual no sé si sea bueno o malo. Lo más extraño vino después. Cuando Mirel cumplió 6 años, empezó a comportarse como adulta. No se despegaba de su mamá, la imitaba, la regañaba, la reemplazaba en ocasiones, y mientras ella crecía, la mulata se iba apagando. La mulata, pese a su estado, siguió teniendo más hijos, hasta tener 12, los que siempre quiso. Pero ella ya no caminaba, ya no hablaba, era como si su alma se estuviera apagando. A los 14 años, Mirel enterró a su mamá, y ahí descubrieron algo bastante aterrador, más que curioso. No tenía los dedos de los pies. 13 dedos le faltaban en total. 12 hijos, más la primera que se le ahogó. Fue como si cada nacimiento hubiera cobrado un precio muy alto. Bueno, aquí pequeña pausa. 12 hijos es mucha responsabilidad. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, dicen. Pero la historia no termina ahí. A los 16, Mirel empezó a llamar hijos a sus hermanos, y ellos, sin saber por qué, le decían mamá, como si algo se estuviera reconfigurando en sus mentes. Y lo más perturbador, Mirel se casó con su propio padre. Ay, no, eso sí es muy perturbador. Sí, con el francés, como si la mulata hubiera regresado a su cuerpo para retomar su lugar. Muchos dicen que fue un hechizo, que la mulata transfirió su alma a Mirel, que no murió, sino que se reencarnó en vida. Y que por eso Mirel tenía una obsesión por replicar cada gesto, cada palabra, cada decisión. La cuarta hija de la mulata, o sea, la hermana de Mirel, fue la abuela de mi mamá, o sea, mi bisabuela, quien me contó esta historia. Ella, al ser más grande y darse cuenta de lo que pasaba, decidió escaparse. Se fue a la Ciudad de México. Me contó que Mirel hacía cosas raras, que hablaba sola, que enterraba cosas en el jardín, que tenía un cuarto lleno de muñecos con alfileres, y que una vez la miró con unos ojos que parecía que no eran suyos, como si la mulata estuviera ahí detrás de la mirada. Además de que la vio montando cochinos mientras hablaba con cosas que ella vio como humo. Mi bisabuela murió hace años, pero antes de irse le dijo a mi mamá que nunca, en verdad nunca, dejara que me llamaran mulata, que ese nombre no debía repetirse en la familia, que era como abrir la puerta de algo que debía de permanecer cerrado. Y yo, que soy morena como la noche, lo entendí, porque hay nombres que no son apodos sino invocaciones. Trabajo en un comedor industrial, y mientras pico cebolla y escucho Spotify, pienso en esas historias, en esa mujer que cruzó el mar con sus loaos, que ofreció sus dedos por hijos, que se reencarnó en su hija y que dejó una maldición que se diluye al parecer con cada generación. A veces siento que me mira desde algún rincón, que me cuida o que me espera. Sé que este lugar es el perfecto para que cuenten mi historia, además de que le dará ese tono de misterio con esa voz. Gracias por sus episodios. Postdata, me gusta todo lo paranormal, pero jamás me ha sucedido nada. Y a pesar de que al parecer vengo de una familia sensible a la brujería, yo soy la excepción. Un beso en la mollera. Ay, gracias. Mejor así. Muchas gracias, Carolina. Sí, a lo mejor sí te han pasado cosas, pero son tan ligeritas que no les has prestado atención. Claro.
Como esta historia se acuerda de un chico que nos contó que él siempre veía a un señor en una azotea. Ajá. Y que pensaba para él era que normal. era normal, pero no. Pero no. Ujú. Su novia, a quien iba a ver a la casa, le dijo que no, que era un vecino. O sea, que ella no veía a nadie y que así como se lo describió, era un vecino que se había Que se aventado quitó la vida, sí. por su esposa. Hijo. Sí. Entonces puede ser que en efecto, bueno, es una especulación, ¿verdad? Puede ser que en efecto sí traigas todavía esa herencia genética y eso te permite ver cosas, pero tú ya lo normalizaste porque desde pequeña te pasaba. Ajá. Esa sería una. Híjole, productora, esta historia está muy Sí. densa. Yo le veo Tráfico humano. dos opciones. Tal vez podemos disculparlo porque dicen, eran otros tiempos, ¿no? O sea, no podemos juzgar el pasado con la visión del presente. Igual estaba mal. Sí, claro. En su momento, pues recordemos que la esclavitud era legal, ¿no? Era completamente legal y se permitía. Hoy día, evidentemente, sabemos que no debe de ser así. Yo aquí le veo dos cosas. Una, tengo entendido que sí, en Haití fue donde más que crearse, fue donde se acunó el vudú, ¿no? ¿Dónde llegar? Porque pues a final de cuentas era paso, sí, ¿no? fue mucho. De los esclavos africanos llegaban a Haití. Entonces imagínese la desesperación obviamente de un esclavo por intentar liberarse, que veías la forma de tú continuar manteniendo tus raíces, tus tradiciones y a la par tratar de repeler, ¿no? A estos sujetos, ¿no? A los franceses, a los españoles, ¿quién más sean? Los ingleses, portugueses. los portugueses, todos ellos, ¿no? Entonces para traerlo de este lado. Entonces una es que en efecto la mulata sí era una fuerza misteriosa con la que era de cuidarse. Lo interesante y curioso es que dice, ella conocía información, pero páguenme por no revelarla, ¿no? Eso está bueno. O sea, eso está bueno. Digo, cuando te gusta el chisme, ya bien lo dijo la super señora del espectáculo, reina del chisme, doña Pati Chapoy. Ok. Que ella vale más por lo que calla que por lo que dice. Y entonces yo digo, si esas cosas dices, imagínate que se callan. ¿Qué es lo que no dice? Uh-huh. Claro, entonces imagínese la mulata. Bueno, perdóneme por este comentario, pero lo tengo que sacar. Traficaron con ella, pero ella traficaba con información. Con información, sí. Ay, qué bueno. La hizo bien por ella. La hizo bien. Lo único es que sí fueron muchos hijos. 12 hijos. Y no caminaba raro, porque digo, si se quedó sin dedos de los pies. Pues dice que al final ya no caminaba. Sí, claro. Sí, pues ya no caminaba. Ahora bien, veámoslo desde un punto de vista que a mí me parece sumamente aterrador, el hecho de tener un hijo para después vivir a través de él, ¿no? Pues muchos papás lo hacen o sí, pretenden hacerlo. Y no sé si lo hacen inconsciente o conscientemente, pero sí. Como su segunda chance, muchos ¿no? lo hacen. Pretenden vivir a través de sus hijos. Así es. Entonces ella al parecer sí lo hizo de forma literal, o al menos con base a la historia que nos comparte Carolina, sí lo hizo de forma literal. Incluso hasta, sí, o sea, es que lo pienses, sí me da como escalofrío pensar todo este proceso del vudú de ofrezco mi dedo, que me dé un hijo, ese hijo a final de cuentas te pertenece más que si lo hubieras engendrado, ¿no? Porque sale a partir de una parte de ti, si es que fuera el caso. No fue creado a partir de una parte de ella, o sea. Por lo que ella comenta, va a ese lado. Fue un sacrificio, pero no está creado a partir de... Y el otro punto, digo, ya, eso es por el tema del vudú, ¿no? Ahora bien, si no hubiera vudú de por medio, imagínense qué aterrador es el hecho de que la tradición de que la hija mayor siempre tenía que cuidar a la mamá. Ajá. Y ahora, ya que ya no estaba la mamá, imagínense qué tan aterrador y perturbador es el hecho que la hija mayor ocupe literalmente en todos los sentidos el lugar de la mamá. No, eso sí es horrible. Y literal en todos los sentidos, ¿no? Porque sus hermanos la llamaban mamá. Se casó con su papá ocupando el lugar de su mamá. O sea, si fuera el caso. Yo quiero pensar más en la primera, donde sí lo hizo, pero es un poco triste, ¿no? Imaginarte, ¿dónde quedaría la voluntad de Mirel, de la niña? O sea, si en efecto la mamá pasa a vivir a través de la hija, ¿dónde queda la voluntad de la hija, no? Pues ahí. Pero bueno, está muy interesante. Muy buena tu historia, gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Carolina. Hoy día voy a tener más cuidado la gente que practique. Todavía hay mucho vudú aquí en México. Sí. Hay mucho vudú. A final de cuentas, como toda práctica, creo que merece su respeto. Creo que merece su distancia, obviamente. Si no la practicas, ahí está. De lejito estamos mejor.
tú te quedas allá, yo acá. Muchísimas gracias, Carolina. ¿Le parece pasamos con la siguiente? Sí, vamos a lo que sigue. Vámonos a la que sigue. ¿Qué puede esconder la niebla cuando se posa frente a una finca? ¿Y qué se arrastra detrás de un caballo cuando nadie lo ve llegar? Esta historia mezcla rezos, colmillos y un silbido que aún no se recuerda por el lugar. Esta historia nos la manda Katy y la tituló Método para dejar el alcohol. Vamos a ver, Katy. Doctor Melquiades, buen día. Por favor, ¿me regala un saludito? Claro que sí, Katy, un saludo cósmico mutante. Y le mando un abrazo a la productora. Ay, gracias, Katy. Que con su voz tan linda calma un poco el sustito de las historias. Gracias. Deseo compartir algo que nadie sabe, ya que vivimos muy separados de la familia materna. Desde niña fui lo que llaman un alma vieja. Mientras mis primos correteaban, yo prefería sentarme con los adultos a escuchar historias que empezaban como chisme y terminaban como leyendas. Ándale. En mi familia materna siempre pasaban cosas raras, pero también hacían cosas raras. Creo que en todas, ¿no? Pero hay unas que más. Y más se hacen vudú, ¿no? ¡Ay, güey! Por eso mi mamá decidió alejarnos. Hoy les comparto una historia que parece un cuento, pero que en mi familia se cuenta como una advertencia y la llamaremos Métodos para dejar el alcohol. Vamos a ver. Mis bisabuelos vivían en una finca muy alejada del pueblo, a unas 6 o 7 horas a caballo. Mi bisabuelo salía cada domingo con 3 caballos, uno para montar, llamado Moro, y 2 para cargar la cosecha. Vendía yuca, plátano o café. Hacía el mercado y daba el desayuno. Hacía el mercado y cuando regresaba ya todo estaba bien. Pero antes se detenía en la cantina. Mi bisabuela le daba el desayuno que le calentara de siempre. Y le daba la cantaleta de siempre. No se vaya a emborrachar. Mire que usted se viene muy tarde y uno nunca sabe. Ese domingo sería distinto, aunque nadie lo sabría. Después de vender y cargar los caballos, le dio la orden de regresar solo a la finca. A eso de las 5 de la tarde los animales llegaron. Él se quedó tomando con sus amigos. A las 8, cuando la cantina cerró, se despidió y tomó la trocha. Aquí un pequeño paréntesis. Creo que, en efecto, algo va a pasar porque el señor desobedeció a su esposa. Le dijo, no llegues tarde, y él pasó a la cantina. Le hizo caso. Y ya viene entonadón y ya era tarde. Mal hecho, señor, mal hecho. Por el frío calculó que eran cerca de las 3 de la madrugada. ¡Oh, la hora del diablo, productora! La hora del diablo. Cuando Moro empezó a comportarse extraño, Ándale. Pensó que era una serpiente, pero él siguió. 10 metros más adelante, el caballo volvió a inquietarse. Levantó la mirada y vio un niño desnudo, de unos 2 años, caminando frente al caballo. No pensó nada malo, solo se preguntó cómo un niño a esta hora ya anda encuerado. Lo normal. Intentó alcanzarlo, pero no podía. El niño avanzaba muy rápido. Ándale. A pesar de ir a galope, el niño se mantenía muy adelante. Ay, no, ese niño ya no era normal. No. Era un niño caballo. Algo no cuadraba. Finalmente, el niño se detuvo. Moro estaba tan inquieto que casi no le dejaban acercarse. Sin bajarse del caballo, el bisabuelo lo alzó y lo puso delante de él. Le habló con ternura. Mijito, ¿qué hace por aquí solito con este frío? El niño no decía nada. Siguieron avanzando. A las 3:30 escuchó cantar un gallo. Después del canto, el niño habló por fin. Papi, mire mis dientes. El bisabuelo bajó la mirada. El niño levantó la suya. Lo que vio lo dejó helado, con los ojos colorados, el rostro aterrador y colmillos que le llegaban casi al pecho. Del susto, lo empujó del caballo y se echó a correr con Moro. El niño lo empezó a seguir a gatas y le gritaba, papi, llévame contigo, papi. Pero la voz se le fue haciendo más grave, Ay, no, más monstruosa. Ya no era un bebé. Soltó una carcajada horrenda. El bisabuelo se persignó y empezó a rezar, corriendo más como si el mismo diablo lo persiguiera. Bueno, literalmente parecía que el diablo lo perseguía. El hijo del diablo. O el hijo del diablo. El hijo del diablo. Llegó a la casa, pero la puerta no estaba cerrada, no estaba abierta, como si la casa no tuviera entrada. Las gallinas se alborotaron. Moro desapareció desde atrás de la casa, o sea, se echó a correr. Y
Los perros no ladraban, aullaban asustados. Donde debía de estar la puerta, el bisabuelo pateó la pared. Dice que se escuchó una voz que le dijo: el otro domingo lo espero para que me vuelva a traer. Mi bisabuela, como cada domingo, lo esperaba despierta en la mecedora junto a la puerta, con su pijama, una rauna y un tinto. Esa noche sintió un frío que la congeló. Una niebla espesa se pasó frente al portón de la finca, a unos 400 metros de la casa. No era una niebla normal, era viscosa, como si se pudiera casi tocar. Se metió a la casa. Sin atrancar la puerta, sacó el rosario y se puso a rezar. Desde la ventana de la cocina miraba al portón. La niebla no se movía, parecía crecer. Esperaba ver entrar a Moro, pero no lo vio. Desde que sintió que se durmió unos segundos, aunque había puesto el agua en el fogón para hacerse un café, y cuando reaccionó, la olla ya estaba a punto de secarse. La leña ya eran solo tizones. ¿Cuánto tiempo habría pasado? Entonces escuchó la gritería del bisabuelo en la puerta. Tuvo que abrirle, no solo porque estaba trancada con el palo de madera, sino que tenía 3 palos más atorados. Él parecía loco. Despertó a los niños y a los obreros con sus gritos. Allí estaba. Tenía los ojos rojos, 2 enormes colmillos largos. La bisabuela notó algo extraño. Cuando despertó, estaba con el rosario en la mano junto al fogón, con el trapo que había usado para poner la olla, pero la olla estaba casi seca. Otra vez nos dice cuánto tiempo habría pasado. La niebla se movía alejándose. En medio de los gritos del bisabuelo, ella escuchó un silbido, como el bisabuelo. Ajá. Una melodía que venía de la niebla. No sintió miedo, sintió una despedida cálida. Después de contarle todo, la bisabuela le dio la cantaleta del siglo. Pero el bisabuelo, pues obviamente él nunca volvió, o mejor dicho, nunca volvió a dejar que se le hiciera de noche en el pueblo. Ándale. Y jamás volvió a tomar ni siquiera una cerveza. Mis tíos desde ese día no podían estar afuera de la casa después de las 6 de la tarde. Cuando contaron la historia a los amigos más viejos del pueblo, muchos dijeron haber escuchado relatos similares con finales no tan felices. El bisabuelo volvió un tiempo más a la finca, pero el miedo le fue creciendo. Al final, compró una casa en el pueblo y se llevó a toda la familia. La finca quedó solo para el trabajo, bajo el cuidado de los encargados, y así, entre niebla, colmillos y rezos, dejó el alcoholismo para siempre. El susto funcionó, al final sí funcionó. ¿Cómo? Muchas gracias, Katy, por la historia. Gracias, Katy. Ay, ándale, señor, por no hacerle caso a su esposa y andar de borrachito. De borrachín. Digo, aquí van 2 historias que van de bisabuelos. Entonces, bisabuelos. ¿Se acuerda que normalmente los abuelos eran los guerreros? ¿Se acuerda? Que se enfrentaban al diablo, que Ajá. El señor de la cara de vaca, bueno, la vaca con cara fea. Sí. O sea, eran abuelos guerreros. Acá el abuelo, pues era un abuelo borrachín que, fíjate, el mejor método para la desintoxicación, encontrarte al hijo del diablo en la carretera. Es que yo creo que sí, es un susto del que no te recuperas jamás. Antes no se hizo diabético, pobre señor, ¿no? Sí, del susto, ¿no? Que se le haya subido el azúcar hasta niveles estratosféricos. Esta historia, productora, me recuerda a una, ¿se acuerda que nos la contó del bebé que también tenía los colmillitos? ¿Cuál? ¿La del hijo del diablo que muchos decíamos? ¿O la del bebé de los 2 dientes? De los 2 dientes. Sí. Porque también, o sea, es un bebé chiquito que Ajá. se encuentra en la carretera y le dice que ya cuando la señora lo vio, tenía los ojos colorados y 2 colmillos. Pero él tenía colmillos, o sea, sí lo veo como diferente, pero vaya, sí tiene... Tiene similitud, ¿no? Similitud, sí, claro. El tema de todos. Puede ser que en su historia apenas le estaban saliendo y acá ya le crecieron más. Ya los tenía, colmillotes. Entonces, a él, en lugar de notar su crecimiento con base a su cuerpo, es con base a sus colmillos, ¿no? Ya tiene 1 año, ya tiene 2 años. O sea, sigue siendo bebé, pero los colmillos le van creciendo conforme tiene más años, ¿no? Pudiera ser. Bueno. Ahora bien, esta peculiaridad de que ocurre pues, en un rancho, no en un pueblo, bien alejado. Esta criaturita, cuando normalmente es la ciguanaba, ¿no? Esta mujer con cara de mula, la que espanta a los borrachos o a los infieles. ¿Se llama? ¿La ciguanaba? ¿Ciguanaba? Así se llama. Ahora bien, me gustaría saber cómo se llama este bebé, ¿no? O sea, si la cara de mula se llama ciguanaba. El hijo del diablo. Pues ya no le busca más. El hijo del diablo, así va a llamar. Nikki,
Baby, si es Baby Baby Satán. Jesus, él es Baby Satán. Baby Satán, ahí anda este. O que fuera el bebé de un vampiro, ¿no? Porque casualmente tiene Baby los colmillos. Baby Baby Satán. Satán, Baby Satán. Satán. Oh. Ya esta Baby canción Satán. tiene. Baby Satán. Usted, productora, yo, por ejemplo, yo en mi caso, si veo un bebé así, no, yo me voy, ¿no? Porque en efecto, No, sí, ¿qué hace un yo bebé también. ahí Yo en pura no mitad de la corro. carretera? Yo corro, incluso hasta si veo un bebé que no tiene los colmillos y eso, adiós, bye. A mí los niños, no. Mucha responsabilidad. Sí, no. Sí, no. No, gracias, no. Con pedo si puedo con mi vida y mi existencia. Así es, no sí. quiero a alguien más. Exacto. No. Completamente de acuerdo con usted. Entonces, por este lado, digo, coincidimos, yo corro. Entonces, es un hecho que si vamos juntos ahí en la carretera de noche y vemos un bebé, Lo dejamos. Perfecto. Yo lo dejo, me paso de largo. En común Además, acuerdo. Sigo manejando. Sí. Ya, Me hago el como pendejo. si No nada. es cierto, no había nada ahí. Sí, era un, no. Era un cactus. Era un cactus ¿Viste ahí. algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué? ¿De qué me Mira. hablas? Ah, sí, vi un árbol. Sí, mira una. Sí, mira, Ay, hay qué muchos bonita la por allá. luna. Ay, sí. Qué bonita Sí, claro. la luna. Ay, ya viste. Ay, una bruja volando. Ah, Yo sí, ¿no? lo dejo. Yo no me detengo. No. Que se preocupen sus papás. Yo no. Y ahora se imagina al pobre diablo bien preocupado. Ay, mijo, ¿dónde anda, no? ¿Dónde anda mi hijo? Bueno, entonces que se Ay, anda preocupe bien. el Estado. Yo no. El Estado. Claro. Sí, claro, yo claro, no. claro. Lo llevan al orfanato. No, imagínese qué cochinero haría ahí el niño. No, terrible. Habría dos opciones en esa situación. Ahí conseguiría sus primeros apóstoles. Hace sus primeros apóstoles siniestros ahí en el entonces hace un culto, el culto de la orfandad, así se va a llamar, ahí en el orfanato, Y lo van a quema. escribir: aquí estuvo Baby Satán. Aquí estuvo Baby Satán, es correcto, entonces ahí le pones sus cuernitos, ¿no? Ahí, Baby Satán. Baby Satán, entonces ya comienza la banda de los pañales siniestros. Satán. Y en la última A, esa es la que le van a poner cuernitos, Los cuernitos. y una cola. Ah, Claro, en lugar de acentuarla, pues ya, es ahí la cola. la cola y los cuernitos. Me parece perfecto. Entonces, aguas, chiquibandas, lección. Yo sé que hay mucha gente muy empática que quiere salvar vidas, pero luego muchas veces por querer salvar una vida sales bien perjudicado. Hace poquito me apareció un reel. Creo que fue en Instagram, porque yo casi TikTok no. Y en Instagram me apareció un reel donde va un muchacho repartidor. Creo que no ocurrió aquí en México, pero va en la carretera. Bueno, en un tramo de avenida sumamente oscuro, donde hay mucho milpa y demás en las orillas. Y va el chico repartidor, trae incluso hasta su mochila de repartición y todo. Y se para porque él desde lo lejos alcanza a ver a un niño. Entonces se detiene y le empieza a hablar y le dice: ven, amigo, ven, te llevo a tu casa. Y una voz de niño le empieza a contestar. Y el muchacho le dice: no, ven, amigo, ven. Pero el niño le insiste en que él sea quien se adentre entre la maleza y eso. Y el muchacho le sigue diciendo: no puedo, yo no puedo, tú ven. Total que sí se están un buen rato. El muchacho nunca se anima a meterse a la maleza y el mentado niño nunca sale. Nada más se escucha su vocecita que le sigue hablando, que le sigue diciendo: no, ven por mí. Afortunadamente el muchacho no, y dijo: no, esto ya es demasiado raro para mí, ya me voy, adiós. Se subió a su moto y se fue. Lo mejor. La Sí, mejor decisión. sin duda. Es que, por ejemplo, ahí lo ves por dos lados. Una, digámoslo, en un terror real, unos pinches malandros ahí me van a quitar la moto, Sí, y quién sabe claro. qué me vayan a hacer, ¿no? Mínimo. O sea, en un terreno. Que yo lo tomo por el lado en de que si le hubieran querido hacer algo, pues ya hubieran salido, ya se había detenido, él ya se había bajado incluso de la moto. Entonces hubieran salido, le hubieran quitado la moto, le hubieran quitado el celular, se acabó, ¿no? Si en realidad hubiera sido un grupo de malvivientes o de delincuentes queriéndole hacer algo. A mí me hace creer que sí era algo más sobrenatural o paranormal, porque nunca sale el niño, nada más le insiste la vocecita: no, ven por mí. Oh, no. Ajá, sí. Y pues no, el muchacho ¿Y era dice: de no, noche, amiguito, tarde ven". noche? Era de noche. De noche, Es de híjole, noche, no. y el lugar, pues ahora sí que nada más lo alumbra la luz de la moto y de él que trae el celular.
Sí, sí, sí. No. Muy fuerte. Lo mejor es, no, niño, perdóname, no traigo 2 cascos, nada más traigo el mío y nos van a parar los Y si tránsitos hubiera y sido un pequeñito que necesitaba ayuda, pues ahí va la moto, ¿no? Se hubiera acercado a la moto o se le hubiera escuchado el tono de voz, pues vaya, pidiendo ayuda, alterado o con miedo, llorando, pero no, siempre se le escucha como muy tranquilo, nada más diciéndole, ven por mí, ven por mí. Sí, dije, no, ni madres, no, qué bueno que no fue. Sí, o imagínense que fuera como esta historia, Los niños del maíz, de Stephen King, donde los niños son los malos, entonces capaz que le estaban tendiendo una trampa. Ven, amigo, ven. Es que yo sí creo que los niños son malos, doctor Melquiades. El niño avanza. El motociclista avanza, pum, lo hacen caer en una trampa y ahí ya cayó, pum, canibalismo. Yo sí leí El Señor de las Moscas, Por ejemplo. Los niños son malos. Es que, por ejemplo, ahí justamente se pone un postulado que es el tema de que el humano es malvado por naturaleza, ¿no? Que ya lo trae. Ya lo trae. Entonces, es una discusión que nos llevaría horas presentarlo y muchos grandes pensadores ya lo han propuesto, pero sí, no, es el hecho de que ciertas normas de la actualidad, ciertas etiquetas morales, son los que te hacen ser una persona funcional. Porque si te rigieras bajo esa naturaleza primitiva, pues sí seríamos un caos, ¿no? Entonces, no es lo que se necesariamente. impone, es lo que se propone. Porque pues imagínense todos los niños haciendo su voluntad, berrinchudos. Sí, pero es que en El Señor de las Moscas no todos hacían su voluntad, hacían la voluntad de unos cuantos, nada más. Y esos unos cuantos eran los que se imponían sobre los demás. Entonces no es que hicieran como realmente lo que todos quisieran que fuera su voluntad. Es algo así también como lo plantean en Yellow Jackets, ¿no? No lo he visto. Uy, a mí me gusta mucho. Estoy esperando la última temporada. ¿Sí? Porque quiero que la... Sí. Yo no lo he visto. El Señor de las Moscas sí, de William Golding, me ultra encanta. Lo único que no... ¿Es de William? William Golding. ¿Por qué en mi mente es de Víctor Hugo? No, ¿cómo cree, productora? No. En mi mente es de Víctor Hugo. No. Mierda, lo estoy confundiendo. No, es más para acá. Es más para acá, de William Golding. Bueno, es que igual también Víctor Hugo. Sí, gran dramaturgo. Gran dramaturgo. Mis respetos, Víctor Hugo. Yo soñaba con sus obras. Por ejemplo, algo que a mí, el personaje que yo sí decía ya acaben con él, era el Piggy. Ay, obviamente, pues todos. Tengo la caracola. Ese niño. Quiero la palabra, tengo la caracola. Es Satanás. Pero no es cierto, ya estuvo bueno de eso. Entonces, el Piggy es este niño. Es ese niño. Conclusión. Y el otro niño que también se apareció ya. Sí, sin duda. El dos si no, déjenos en los comentarios ustedes qué personaje del Señor de las Moscas piensan que es este niño o la reencarnación de estos niños. Sí. Acá, por favor, déjenlo en los comentarios. Sí. ¿Le parece? Pasamos con lo Vamos siguiente. A lo que sigue. Bueno, chéquenselo, Señor de las Moscas, William Golding. Su personaje preferido sin duda va a ser Simon. Yo sé lo que les digo. Y lean una obra de Víctor Hugo, por favor. Nuestra Señora de París o Los Miserables. Pero es que ya es bien de eso. Yo sé. Bueno, vean la película si no quieren. Es maravillosa. Sí. Es un hecho que la dramaturgia de hoy día no sería nada sin el señor Víctor Hugo. Es que Víctor Hugo... Así es. Ya vámonos a lo que sigue, porque pues, si no, de aquí no me van a sacar. No, y aparte que involuntariamente te genera espinita para investigar un poco más de la historia. ¿Quién? ¿Víctor Hugo? Ah, bueno, sin duda. Pues es que cuentan, yo no lo sé, pero quienes han investigado sobre la vida de él dicen que el señor Víctor Hugo, mientras estaba escribiendo precisamente Los Miserables, él se obligaba a pararse en la madrugada y a quitar todo lo que calentara su habitación, que calentara la casa. Se paraba en la madrugada, se quitaba la ropa y parado, de pie vaya, seguía escribiendo. Y eso era para que ese malestar que él sentía, esa intensidad, esa necesidad de sentirse calientito, de estar bien comido, porque también dejaba de comer y demás, la pudiera traspasar a su obra. Y creo que lo logró perfectamente. Wow, es espectacular. Sin duda alguna, cuando dicen que el artista sufre su arte, él fue un gran artista. Sí. Un gran artista. Pero bueno, vamos a lo que sigue, por favor. Para conclusión, por eso dicen que el arte moderno no es tan bueno. No es tan bueno. Porque no se sufre. Híjole, es que es lo que se yo coincido.
es lo que se dice. Pero bueno, yo me considero artista moderno, entonces tal vez entro ahí. Ajá, y yo lo veo a toda madre. Yo nunca lo veo sufrir. Y ya sin patitas, ¿no? Quiero aclarar. No tengo mis 10 dedos, ¿no? De los pies. ¡Ay, qué terror! No, pero bueno, vamos a lo que sigue. Productora, hemos llegado a este hermoso momento que tanto le gusta de leer los mensajitos cósmicos Me encanta, mutantes. soy fan de los mensajitos cósmicos mutantes. El primero lo manda Alexa2934 y dice: amé al doctor diciendo lángaro. Me recordó a mi abuelita cada que le contaba cómo me iba en alguna salida. Ja, 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 ja. Es que a lo mejor el doctor Melquiades se junta con tu abuelita. Ten cuidado, Alexa. En mi defensa puedo decir dos cosas. Una, que son palabras que utilizaba la tía Petunia, entonces se me heredaron. Y dos, pues sí, tiendo a juntarme con muchas señoras. Entonces ahí se me quedan ese tipo de por ejemplo, ¿no? Cuando vas a un restaurante y en lugar de servir pues buena pasta, les dan así bien poquito. ¡Ay, es bien lángaro!, ¿no? Dice la viejita. Entonces, ay, no, pues ¿a qué restaurante? Cualquier restaurante italiano, siempre sus porciones son súper generosas, igual que en los restaurantes chinos. Si ustedes fueron a un restaurante italiano y no era una porción muy generosa, o a un restaurante chino y la porción no era generosa, fue un muy mal restaurante. Las porciones, tanto en los italianos como en las chinas, tienen que ser generosas. O sea, así que tú dices, uy, cuánta pastita. Por eso soy bien fan de los buffets chinos. Ah, no, pero usted está hablando de un buffet chino, no de un restaurante chino. Hay diferencias. No, sí, pero es que el buffet chino es delicia, delicia. Todo bien magullado, bien cochino. Y échale. Los camarones sin limpiar. Ay, así. sí, Vámonos. No, a mí no me gusta. Vámonos, ¿no? Que ya se le cayó la papa y la vuelve a poner otra vez en la charola. De esos, insalubres, sabrosos. Siguiente comentario lo deja Willis Soriano. Willis, un beso, rey. Muchos saludos y muchas felicitaciones por su gran podcast. Se les quiere mucho. Gracias, Willis. Siguiente comentario lo deja Amparo Diltz. Amparito. Amparo, muchísimas gracias, Amparo. Aquí desde temprano escuchando los preciosos. Gracias por hacerme el lunes más ligero y sobre todo ahora que necesito buen ánimo. Ajá. Doc, mándeme un beso y buenas vibras. Claro que sí, Amparo. Mira, un beso y te mando muy buenas vibras. Sus ocurrencias me ayudan a mejorar mi ánimo. Productora, sus lentes café son mis preferidos. Los amo, chamacos. Gracias, muchas gracias. Ah, mira. Por la forma en la que se expresa, creo que Amparo es de las señoras con las que tiendo a juntarme, ¿verdad? Por la forma en la que se expresa. Chamacos. Sí. Entonces, es el ranking, bueno, nada más espero que ya te le estés pasando mejor, que tal vez si te estaba sucediendo algo que te achicopalaba, pues ya lo quites de encima para que sigas disfrutando de nuestros episodios y sobre todo que disfrutes de tu vida. Siguiente comentario lo deja Elilicet9435. Saludos desde Chile. Saludos. Muchísimas gracias hasta Chile. Me encanta su programa. A mí también. Híjole, ahorita traigo una vinícola que soy súper fan de allá. Sí. Se me fue el nombre. Empieza con T, tacapa, taca, algo así. Taca. Bueno, su vino está delis. Es que delis. Chile es el 5%. Yo soy una gran fan del vino tinto mexicano, pero también admito que ahorita estoy muy obsesionada con ese, con específico chileno. Con ese de Chile, sí. Ok, perfecto. Siguiente comentario nos lo deja Aldo Aquino. Aldo, muchísimas gracias. Nada como terminar una noche de insomnio y empezar el día y semana con las historias cósmicas mutantes en voz del buen Doc junto a la productora. Y recuerden, agua bendita, mucha agua bendita, por favor. Sí, mucha agua bendita. Antes no me dio neumonía esa vez, productora, no la haga. No. Necesitábamos agua bendita. Dicen por ahí que el Chuy nos dijo que estaban haciendo otro guión donde me iban a volver a mojar. No me iban a decir cuándo, pero que lo iban a volver a hacer. Y dije, güey, ya, por favor. Ya. Entonces es cosa de Chuy. Porque yo ahorita no estoy escribiendo sketch. Así que sí. Entonces es cosa de Chuy. Sí, pinche Chuy. Ándale. Yo no sé. Ándale, pero. Cosa de Chuy. Y el último comentario lo deja Juanito Punk. Juanito, muchísimas gracias, Juanito. Saludos. Fíjese, productora, hablen de asesinos seriales mexicanos. Digo, creo que ese va para un especial de jueves. Sí, obviamente. Es que mira, Juanito, yo creo que si fuera el caso, tendríamos que aventarnos, así como hemos estado haciendo ahorita, que septiembre fue tóxico,
Ahorita octubre va a ser Halloweenesco. Tal vez aventar un mes así, porque hablar de cada uno de esos, pues perdónenme, yo no comparto afán por esos sujetos, entonces no los puedo llamar de otra forma, pero dedicarle un capítulo a esos desgraciados, si es al menos uno por cada uno, ¿no? Sí, sí. Conocer lo su vamos historia. a tomar en cuenta. Así es, así es. Ya saben que yo soy partidario y siempre lo he dicho, la violencia debe de quedarse en la ficción, para eso son los libros, las películas, los videojuegos. Entonces, lo veremos. Si lo siguen pidiendo, obviamente nosotros nos debemos al público y si ustedes lo piden, la productora se los traerá. Pobre de mí. ¿Le parece pasamos con lo siguiente, Sí, productora? vamos a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue. ¿Qué harías si una voz metálica repite tu nombre en plena madrugada? Sin rostro, sin pausa. ¿Y si los muertos no se van ni con los ladridos de los perros? Este relato nos lleva a San Blas, donde el escepticismo se quiebra entre rezos, ventanas cerradas y un nombre que no deja de sonar. Ok. Esta historia nos la envía el padrino del top y la tituló La voz metálica. Vamos para allá. Creo que no es un grupo, ¿verdad? ¿Qué? La voz metálica. La voz, no, digo, el grupo es metálica, tal vez, pero no. Se va a entrar ahorita Enter Sandman, se va a aventar Sad But Truth, se va a aventar varias rolas. Yo soy, tal vez muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero uno de mis discos preferidos de Metallica es el Saint Anger. Saint Anger, el del puñito, que a nadie le gustó, a mí me gustó muchísimo. Podemos entrar en discusión y cuando quieran nos vemos y nos partimos la madre. No, el Black Album también es una Pero chulada. si gustan, por una módica cantidad, yo les puedo dar un zape por ustedes. Es que es un buen disco. El Saint Anger es un buen disco. Dice, hola, me doctor. gustan algunas canciones, en general, o sea, de todo, pero no soy gran fan. No es gran fan. No. Es entendible, es entendible. Así que ahorita nos partimos la madre. Sí, hola, doctor Melquiades y productora. Hola. Espero que puedan compartir mi anécdota. Le puse la voz metálica, porque eso fue lo primero que escuché aquella noche. Mi esposa es de Oaxaca, de una comunidad llamada San Blas, donde la brujería, los espantos y los nahuales son parte del día a día. Anda. Yo, siendo algo escéptico, no creía mucho en los cuentos que contaba su abuela, aunque debo de admitir que me dejaban una sensación de extrañeza. Los contaba con tanta sinceridad que uno ya no sabía si reírse o persignarse. Un día falleció una tía de mi esposa y viajamos hasta allá para acompañar a la familia. Llegamos unos días después del entierro, justo para los rezos. La abuela se quedó toda la madrugada con otros familiares y cuentan que como a las 5 de la mañana escucharon una voz llorando y lamentándose. Lo más inquietante, todos coincidieron en que era la voz de la difunta. Yo, aún con mi escepticismo, les dije que quizá era el cansancio, el desvelo, pero otros familiares aseguraban que los lamentos se escuchaban claramente, y aunque incrédulo, les creí. Hay cosas que simplemente no tienen explicación. En San Blas, la brujería no es tabú, es costumbre. Las apariciones, los nahuales, los muertos que regresan, todo eso se habla con naturalidad. Una noche, después del velorio, ya estábamos dormidos en la casa de mis sueños. Era de mis suegros, quiero pensar, ¿no? Era como las 2 de la mañana cuando me desperté para ir al baño. Justo al abrir los ojos, escuché una voz en la ventana, decía mi nombre, Johnny. Pero lo repetía de una forma muy extraña. Decía, Johnny, 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 Johnny. Así dice, Johnny, 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 Johnny. Sin pausa, sin aire, como si viniera de una máquina. Era una voz metálica, hueca, como si hablara a través de un tubo largo de PVC. Me quedé paralizado, escuchándola durante 5 minutos. No se iba. Tenía muchas ganas de asomarme, pero recordé lo que decía la abuela. Si escuchas al muerto, no lo mires. Podrías quedar loco. Así que esperé. La voz seguía insistente, como si supiera que yo estaba ahí. Johnny, 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 Johnny. Cada vez más grave, más profunda. Johnny, 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 Johnny. Ay, no, eso sí está feo. Hasta que un perro de la familia llegó corriendo y empezó a ladrar con furia. La voz se detuvo. Se alejó entre los matorrales como si se deshiciera en el aire.
Cuando dejé de escucharla me asomé, ya no había nada. Qué bueno, bien hecho. Desperté a mi esposa y le conté, ¿no? Así, ay, vieja, despiértate, no chingues, alguien me habla. Ella, medio dormida, solo dijo, ah, sí, debe ser el muerto. Como si fuera lo más normal del mundo. Pues sí. Al día siguiente le conté a la abuela. Me dijo que hice bien en no asomarme, que podría haber sido un nahual, una bruja o un muerto, pero que si volví a escucharlo, por nada del mundo debía de mirar. Desde entonces, no la volví a oír. Pero ya no soy tan escéptico. Siempre me quedó la duda de saber qué era. Y aunque sé que no debo, si alguna vez vuelve, creo que la curiosidad me ganará y miraré. Eso es todo, hermano. Muy buenos videos. Saludos desde San Blas. Gracias hasta San Blas. ¿Me permite? Muchas gracias, padrino del top. Adelante, productora. Tengo 3 opciones. Por favor. Opción 1, la bruja. Opción 2, el nahual. Opción 3, el muerto. Ya nos había dado la señora. Pues sí, ya los había dado la señora. Ahí está, ella nos dio la respuesta. Que como están mencionando por cómo molestaba Johnny. Yo voy porque era un muerto. No me suena nahual y tampoco me suena bruja. Pues se imagina que fue un muerto tartamudo, ¿no? Que le y por eso se trababa, pobrecito, ¿no? Y le quería decir, échame un rosario, ¿no? Le iba a decir, Johnny, échame un rosario. Y no pudo terminar. Y ahí se trababa, pobrecito. No, pues eso sí está feo. ¿Ya ve? Ya le quitó lo divertido de la historia. Pues. No. Ahora bien, dice que era una voz metálica. Ajá. Imagínese que fuera un robot nahual. Ande. No, de esos no hay, doctor. Un robot nahual no hay. Programado justamente para hacer toda esa enmienda. O imagínate que ahí en el pueblo, como dice que pasan cosas curiosas en San Blas, se abrió un portal, del futuro vino un robot nahual justamente para hablarte. Tal vez ahorita no existe, pero en un futuro existirá. Por eso es una voz metálica. No, yo ya di mis 3 opciones. O es la bruja, o es el muerto, o es el nahual. Lo que dijo la abuela. Lo que dijo la abuela. Por algo lo dijo, es la abuela. Claro, ella tiene más experiencia, siempre. Tiene más conocimiento, vivía allá. Más sabiduría. Sabía que guapas. Se movía por allá. Ya, ni modo. Tienen todas las abuelas. Saben cocinar delicioso. No, sí, ya. Me voy a aventurar a decir esto. Sé que va a haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero si ves que una viejita ya tiene sus manitas así, es que cocina delicioso. Cocina delicioso. Porque normalmente, ¿no? La artritis te da por ese cambio de temperatura tan brusco, ¿no? De frío caliente. Alguien que estuvo mucho tiempo en cocina. No necesariamente. Entonces, si la viejita tiene las manitas así, para empezar, es señora, ¿no? O sea, ya tiene experiencia. La experiencia, seas hombre o mujer, la experiencia te hace ser mejor en lo que haces, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, sí, ¿no? Entonces, si la señora tiene manitas así, es garantía que la señora te va a dar un mole de olla, no inventes. Ay, qué rico. No, ya, por favor, con sus bolitas hambre, de masa. Sus bolitas de masa así con epazote dentro. Oh. No, por favor, tengo hambre y tengo muchas ganas de unos tacos de barbacoa. Para agarrar el chambarete así, sacarle el tuétano así. ¡Ay! Delicioso. Perdón, pero es que se me antojó muchísimo. Lo odio. Entonces, la productora, coincido con ella, sí, pudo haber sido una bruja, un nahual o un muerto, sin duda. Lo que decía la abuela, es una de esas 3. O un portal vino, pero nada más yo lo único que me explicaría es por qué tenía voz metálica. Pudiera ser que era un nahual que le gustaba metálica, ¿no? Entonces era rockerón el nahual. Es que yo me voy por el muerto. Yo digo que era un muerto. Un muerto. Bueno. Que estaba trabado, el doctor dice que es porque es tartamudo. Yo no creo que fuera tartamudo, yo creo que más bien estaba como trabado en esa línea entre que divide entre los muertos y los vivos, y por eso era porque se escuchaba Johnny. Por eso. ¿Cómo le llama, doctor? Johnny. Justamente. Entonces, lo maravilloso aquí es que para ellos ya era algo normal. Pudo hacerse, como bien dice, A, B o C. No hay de otra. Es como, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Leche, café o té? Ahí está, lo mismo, ¿no? Así. Sí, café siempre, café siempre. Es que quieres leche, café o té, lo mismo pasaba a este lado. Es una bruja, un nahual, un muerto, no hay de otra. Entonces para ellos es algo completamente normal. Café, a menos de que tenga una rebanada de Demian. Sí.
Sí, si tengo una rebanada de Demian, entonces quiero un vasito con leche. Bueno, es que el chocolate se lleva con la leche. Sí. Con la leche. Sí, una rebanada de Demian. ¿Alguna vez ha intentado echar? No, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. ¿Qué pasa cuando el silencio de una escuela vacía se rompe con pasos que no deberían de estar ahí, seguido de una figura blanca casi traslúcida? Paso, mecha. Este relato nos lleva a una noche donde el miedo entró sin pedir permiso. Ok. Pues normalmente el miedo te da y te da. Nos la envía Alex Chávez y la tituló Me van a correr. Así se llama. Alex, ¿qué hiciste? Hola, buen día, doctor Melquiades. Mi nombre es Alex Chávez. Le mando un cordial saludo y esta historia la titulé Me van a correr. Espero que le llame la atención porque esto me pasó de verdad. Ya saben que este es su espacio seguro, no tienen que decirnos que sí los pasó. Yo les creo fervientemente que eso que nos cuentan sí les sucedió. Yo no estuve ahí, no tengo forma de contrariarlos. Me tocó un turno de 12 por 36 horas. Ay, no es cierto. Algo que nunca había visto, ya que siempre me daban turnos de 24 por 24. Me pareció raro, pero entré con entusiasmo. Es que imagínense, trabaja 12 y descansa 36. ¿No? Ay, yo pensé que trabajaba 36 y descansaba 12. No, trabaja dije, 12, no. Descansa 36, 2. Okay. Y normalmente era 24 por 24, ¿no? Entonces para él le conviene. Sí, claro. Ese primer día trabajé de 7 a 7, o sea, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Todo tranquilo. Pero el siguiente turno fue de 7 de la noche a 7 de la mañana. Ay, y ahí fue donde pesado. Empezó lo verdaderamente impactante. Ándale, con razón te van a correr. En mi área estaban las aulas con computadoras, el salón de usos múltiples y la administración. Noté que, dice, y las fui a empeñar. Las computadoras, por eso me iban a correr. Fui a empeñar las computadoras. Las aposté y las perdí. Híjole. No diga apuestas, doctora, porque me acuerdo de algo. Doctor Melquiades es muy malo en el pocarito. Pésimo. Noté que todo el personal se retiró 1 hora antes de lo habitual. La salida era a las 8, pero se fueron a las 7. Me pareció extraño, pero como era segundo turno, no quise decir nada. A las 8 de la noche hice mi recorrido. Cerré las puertas, revisé las computadoras que estuvieran apagadas, que no hubiera ninguna computadora rota, apagué las luces, todo según las consignas que me dieron. Luego calenté mi cena y justo empezó a llover. Era una tormenta fuerte, típica de temporada. Al volver hacia las instalaciones, vi a una señora vestida de blanco. Desesperada, quería salir. Las puertas eran de cristal, así que la vi claramente. Me quedé sin palabras. Yo había revisado todo, absolutamente todo, y no había nadie dentro. Pensé que tal vez estaba en administración, o que la había dejado encerrada en el baño. O tal vez se había quedado desmayada y hasta ese momento despertó. Bueno, tienes razón. Sí, ¿no? o sea, sí, pueden ser. Pueden pasar muchas cosas. Sí. Me puse el impermeable, agarré mi lámpara y el tolete y el gas, y corrí hacia el edificio. Pero la señora se alejaba hacia la oscuridad. Abrí las puertas, activé el interruptor general, pero solo se encendieron unas lámparas pequeñas del pasillo, no las más grandes. Grité que me disculpara, que no me acusara, que por favor no dijera nada, que la había dejado encerrada, que había sido sin querer. Le ofrecí mi impermeable para que al menos llegara a la caseta sin mojarse, pero no hubo respuesta. Ay. Fui a buscarla hasta los baños, al fondo del pasillo. Mientras caminaba, escuché pasos en el segundo piso, justo al lado contrario al que yo iba, como si alguien saliera. Subí, revisé todo. Las puertas estaban abiertas, arriba y abajo, y entonces escuché un grito: ¡ayuda! Se me frunció todo, literalmente todo. Salí corriendo aterrado. Al salir, la volví a ver. La señora de blanco giraba hacia la salida y una silla giraba sola en medio del patio. Ándale. Había 3 casetas en las instalaciones. Pedí apoyo a los compañeros, pero solo se rieron. Me dijeron: no te muevas de tu caseta, no veas hacia las oficinas, no vayas para allá, relájate, pon música. A las 5 a.m. vamos y te explicamos qué es lo que pasa. Ándale, O sea que ya sabían. Ya sabían. Seguí sus indicaciones, pero a las 3:14 de la mañana, al ir al baño, volteé por curiosidad y ahí estaba otra vez, la misma figura o lo que fuera, mirando hacia mi caseta.
En ese momento supe que sería mi último día. Ups. Quería renunciar, pero tenía a mi hijo pequeño y los gastos no perdonan. Así que me aguanté. Terminé mi turno a las 7 de la mañana sin decir nada, pero todos sabían que ahí pasaban cosas fuertes. Doctor Melquiades, esa fue una de las muchas historias que viví en esas instalaciones. Ándale. Después, con los compañeros, nos reunimos a medianoche para pasar el rato más alegre y no ver lo que pasaba afuera. Uy. Se lo puedo jurar, esto fue real. Vimos muchas cosas más, todas igual de impactantes. Soy de la Ciudad de México y esto ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón. Un fuerte abrazo, gracias por leerme. Perfecto. Gracias a ti, Alex, por enviar la anécdota. Lo que a mí me queda muy claro de esta historia es que él estaba muy preocupado. Me van a correr, o sea, había un chingado, o sea, él no sabía que era un fantasma, ¿no? Pero él se preocupó tanto, o sea, me van a correr, le dio su impermeable, le estaba buscando, señora, discúlpeme. Me encanta esa parte. Discúlpeme, por señora. favor, perdóneme, tenga mi impermeable, ya no se moje, pero por favor no le voy a decir a nadie, fue que todo esto ocurrió sin querer. Pobrecillo. Sí. Aunque estamos hablando que ya a las 3 de la mañana, dices. Sí. Hijo. No, pero todas las opciones que pasaron por válidas. su mente pudieron ocurrir. Claro. Pudieron. Claro. No ocurrieron, pero pudieron. Es que son viables, ¿no? La Claro, señora sufría de intestino lento, no había terminado del baño, entonces ya terminó muy tarde. Sí, o sea, se quedó yo encerrada. pensando en que se le había bajado el azúcar. También, que a lo mejor sufría narcolepsia o algo así por el estilo. Le había dado un ataque de pánico y se quedó hecha bolita en un rincón. Después el ataque pasó y ya era demasiado tarde. O sea, son muchas opciones. Muchas opciones. Tal vez él pensó. Se quedó dormida. Ella es la maestra de economía. Estaba viendo TikToks. Estaba viendo TikToks. Se le fue el tiempo. Se enajenó. Se enajenó y se le fue el tiempo. Y la otra opción es que ella, la maestra de economía, se fue por acá y el maestro de álgebra se fue por allá, ¿no? Entonces por eso salieron tarde. Cuentan que esas cosas pasan. Y luego ya después le andan mandando un mensaje. Perdón, vieja, es que se nos alargó el simposio. Se nos alargó el simposio. Güey, pero ya son las 3 de la mañana. Imagínate, no, es que estuvo bien complicado, vieja. No, pues hubieras visto. Bien complicado. Entonces, sí, en efecto, las opciones que él da son muy viables. Y al final, creo que lo que rompió esa dinámica de la lógica para él fue la silla girando, ¿no? La silla girando. Girando. Es que eso sí no tenía como explicación. No. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién la hacía girar? ¿El viento? ¿Un temblor? Si fuera un temblor, se movería así. Así. O así. No sabemos. Así. Una silla que baila breakdance. O sea, ¿quién le enseñó a la silla? ¿Quién tocaba la música? ¿Qué ritmo traía? Eso no no tenía sentido. No tiene sentido. Inmediatamente pensó en el flash dance, ¿no? Entonces la silla y el agua cayéndole encima. Excelente. Magnífico. Excelente. Entonces sí. Chiquibandas, dejen en los comentarios si ustedes saben historias de veladores. Creo que esta entra perfectamente en historia de velador. Sí, que se le ocurrió a esta señora. Digo, él no era velador como tal, pero pues en esa ocasión le tocó en la noche. Le tocó en la noche. Y así, por lo que entendí, a veces le iba a tocar en el día y a veces le iba a tocar en la noche. Ni modo. Entonces tal vez por eso tenía esos beneficios, ¿no? Te vamos a dejar trabajar menos, con el riesgo te van a asustar. El pedo es que no se lo dijeron en la entrevista. No le dijeron, oye, güey, si aceptas, sí, mira, el horario está bien padre, te vamos a pagar bien, va a haber vales de despensa. Creo que ya lo había mencionado en un episodio anterior, que aquí en México hay un museo que asustan tanto que no tiene velador. No tiene velador. Ajá, sí. Entonces pudiera ser el caso. Entonces tal vez aquí se les olvidó mencionarlo ahí en sus cláusulas del contrato. Y por cierto, se te va a aparecer la señora, ¿no? Pero tú tranquilo, relájate igual. Pues ya ve que le dijeron, enciérrate en la caseta, pon música, tranquilo, bye. Y ya, ¿no? Pon una película muy feliz. Sí. Yo te voy a recomendar, cuando ese tipo de cosas pase, pon Barney. Sí. Es en serio. Esa cosa todo el mundo la odia, tanto que hasta los fantasmas la odian y se van a ir. Es en serio, pon Barney. Es un dinosaurio que vive en nuestra mente. No, o sea, está tan cabrón que de verdad hasta los fantasmas se van a ir. Los va a ahuyentar. Créeme, si vuelves a estar en una situación así, pon Barney en tu teléfono. Ok, digo, no yo no lo he intentado. Conozco Barney sin duda. Tiene una canción bien chida, ¿no? Cuando las hormigas. No, ese es. No, ese es de Garfield. Ese es de Garfield. Esa canción es fantástica. Sí, somos las hormigas que robamos la comida. Sí, la tocaron justamente los My Friends.
cuando tocaron canciones de caricaturas viejitas, hablaron sobre ella. Sobre y sí, esa. es genial. Es una joya. Es genial. Es una joya. Sergio, Memo de My Friend Saludos, Show, besote para los My ellos. Friends. Esas fueron las anécdotas de la semana, productora. ¿Qué le parecieron? Me gustaron, ¿Sí me le gustaron, pero la verdad, mi favorita, ahora le digo, porque quiero decirla con nombre, fue la de la maldición de la mulata. Está bien fuerte, productora. Sí, pero está buena. A mí me pareció muy fuerte, sobre todo porque, o sea, sí, yo reitero, nosotros no juzgamos, decimos si nos gustó o no nos gustó, ¿no? Así de simple, es por tema de gusto. Sí, o si me gustó más o me gustó menos. Pero jamás vamos a decir si fue cierta o no fue cierta. Para nosotros todas son ciertas, pero esta me pareció muy impactante por las fechas que menciona, por los movimientos, cierto contexto histórico que menciona que sin duda fue parteaguas para la civilización actual, para bien o para mal. Entonces eso me impactó mucho. Yo durante un tiempo estuve investigando este tema de los registros akáshicos porque quería saber el tema de las vidas pasadas, ¿no? Sí, que investigó a ver si entonces yo lo hice por el lado de que yo estaba seguro que en una vida pasada había sido esclavo, ¿no? Porque había tenido algunos sueños donde yo me veía como esclavo, ¿no? Y lo adjudicaba mucho a mi tema de la claustrofobia, que soy medio claustrofóbico, no me gusta todo eso, ¿no? El tema de retar a la autoridad, de siempre estar en contra de las normas. Entonces, tal vez yo lo ligaba por ese lado. Ya después de un tiempo donde me aburrió y dije, no es cierto. La verdad me dio miedo. Entonces ya lo dejé a un lado, lo dejé de investigar. Entonces, por eso tal vez me tocó fibras sensibles esa historia, aparte de que te deja pensando muchas cosas, productora. Muchas cosas, tanto por el lado de el vudú que traía la mulata, como por ciertos usos y costumbres de la época que son impactantes, ¿no? ¿Cómo que usos y costumbres? Pues como por ejemplo el hecho de que qué pasaría si en realidad la mulata no era quien tomaba las decisiones y todo eso lo hizo el esposo, ¿no? Que el esposo fue quien manipuló todo para el güey quedarse con su hija. Ok, eso, en el caso del incesto. Bueno, eso ya es diferente. Entonces ahí... Es una probabilidad, lo veo como poco, como que no. Y bueno, pues finalmente ahí está la historia, fue mi favorita. Sí, también la mía. O sea, yo me voy por el lado del vudú y digo, no la hagas. Está magnífica. Si tienen, ¿puedo aventar el anuncio, productor? Claro. Si ustedes tienen historias de vudú, específicamente de vudú, mándennoslas. Para hacer un episodio de lunes especial de historias de vudú, mándenlas para aquí con todo gusto leerlas. Productora, ¿le parece ya nos vamos? Vámonos, pero antes recuerden que el jueves ustedes y yo tenemos una cita con cafecito en mano, por favor, donde vamos a hablar sobre hombres lobo. Dos historias, dos relatos de hombres lobo y a lo mejor un pedacito de un tercero. Sí. Ya veremos. Vamos a ver, pero nos vemos el jueves. ¿Vendrá el hombre lobo en París? No está. No está ahí. No vino. Qué gran canción. Ese bajeo es magnífico. Vámonos ya. Nos vemos el jueves, chiquibandas, no se lo pierdan. Váyanse a todas nuestras redes sociales. Aparece la productora como Lau Alcalá en Instagram. Soy yo. Síganos en Instagram como Relatos Cósmicos Mutantes, donde subimos cada semana un sketch, ya saben, para su deleite, para que se lo vayan a ver. Y en mi canal secundario, Dr. Melquiades, para que vean un caso perturbadoramente ridículo que no sucedió jamás. Adiós. Vamos, sean felices. Miren, yo estoy cerrando esto, no puedo. Ay, se me traban las manos. Adiós.